Buenas noches, mi nombre es Ferney Rodríguez Lozano, estudiante de Ingeniería Industrial de la Universidad Ibagué. Este es mi documento. Para esta primera tarea de física electrónica, vamos a repasar los conceptos fundamentales de las leyes básicas de los circuitos. Uno de estos conceptos es la ley de Ohm. La ley de Ohm es una ley básica que nos permite entender los principales componentes dentro de un circuito eléctrico, la cual nos dice que la corriente, la intensidad que circula por un conductor es directamente proporcional a la tensión e inversamente proporcional a la resistencia. Esta ley pues, es de gran importancia, de gran ayuda porque nos permite saber cómo se va a comportar un circuito eléctrico antes de conectarlo a la fuente de energía y así saber pues cómo van a interactuar sus componentes. Se define bajo una fórmula que dice que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. Acá tenemos un ejemplo en este diagrama de un circuito donde nos pide hallar eh, la resistencia que no conocemos. Tenemos un voltaje y tenemos una intensidad de corriente que circula por el circuito. Entonces, despejando la fórmula nos queda que la resistencia es igual al voltaje sobre la intensidad. Tenemos que para hallar la resistencia aplicamos 120 voltios sobre 8 amperios, nos da una resistencia de 15 ohmios. Es un pequeño ejemplo de cómo funciona la ley de Ohm en un circuito. Ley de voltaje de Kirchhoff. Esta ley se usa básicamente para hacer análisis en los circuitos con mallas, determinando así la caída de los voltajes de cada uno de los elementos que componen una malla, donde o nos dice que la suma de cada caída de voltaje es igual al voltaje total de la fuente que alimenta el circuito, y cuando se hace una suma algebraica, pues es decir, teniendo en cuenta los signos, las caídas del voltaje de los elementos debe ser igual a cero, como lo vemos pues acá en las siguientes ecuaciones. Eh, la suma de los voltajes es igual al voltaje total de la fuente, pero si sumamos algebraicamente teniendo en cuenta los signos, dándole positivo a la entrada de la corriente y negativo a la salida, tenemos que esa suma de esos voltajes nos debe dar igual a cero. Acá tenemos un diagrama pues donde se evidencia el circuito. Tenemos los elementos resistivos, la resistencia, tenemos el flujo de corriente por donde pasa, y cada uno de estos elementos pues tiene las caídas de voltaje, caída de voltaje 1, caída de voltaje 2, caída de voltaje 3. Entonces nos dice que la suma de estas caídas de voltaje debe ser igual al voltaje total de la fuente, pero algebraicamente, o sea, tomando los signos por donde entra y sale la corriente, en este caso entra positivo, sale negativo, hacemos la suma algebraica y esta suma nos debe dar igual a cero. Ley de corrientes de Kirchhoff. Esta ley establece que la sumatoria de todas las corrientes que entran a un nodo es igual a la suma de todas las que salen, así como está pues definido acá en esta fórmula. La intensidad, aquí escogí un nodo al que le entran, pues tiene dos entradas y dos salidas para la fórmula. Entonces la sumatoria de las dos entradas debe ser igual a la sumatoria de las dos salidas. Además también nos dice que la suma algebraica, o sea, ya teniendo en cuenta los signos eh, positivo y negativo, de todas las corrientes que entran a un nodo son iguales a cero. La corriente que entra se pondrá con el signo positivo y la corriente que sale con el signo negativo. Pues aquí hay que aclarar que un nodo es un punto, y lo vemos, un punto dentro del circuito eléctrico donde se unen dos o más elementos conductores por donde va a circular dicha corriente eléctrica. Aquí en el diagrama pues lo hemos representado. Acá con la letra A ha representado un nodo donde entra una corriente, pero a la vez está conectado con otro elemento que sale para otro circuito. Relación de las resistencias eléctricas con la temperatura. Cuando en un circuito eléctrico hay una variación de la temperatura, también presenta una variación la resistencia pues, del mismo circuito y de los materiales resistivos que lo componen.
En un conductor metálico, al aumentar la temperatura también aumenta la resistencia, oposición al paso de la corriente. Esto pues para muchos circuitos eléctricos electrónicos es perjudicial, porque ya que aumenta la temperatura en una tarjeta o en un circuito, esta sufre pues daños y variaciones que no son, que afectan las corrientes y las medidas. Tenemos acá una fórmula donde dice que la resistencia del conductor en ohmios a cierta temperatura es igual a la resistencia del conductor en ohmios a 0 grados. Es la primera que tenemos acá dentro de la fórmula. Con un coeficiente de temperatura de la resistencia del material conductor en grados centígrados a la -1 y una temperatura del conductor en 0 grados. Esta relación de resistencias y temperatura, pues como ya lo dije, una relación de aumento. Entre más aumenta la temperatura, aumenta también la resistencia del material y es perjudicial para los circuitos. Pregunta 5, una de las preguntas de la actividad se plantea, dice que ¿por qué se usa la corriente alterna para alimentar los dispositivos caseros e industriales? Pues acá hice una pequeña definición de ambas antes de responder, definir qué es corriente continua, que es la que fluye en un solo sentido o dirección, no varía con el tiempo y la encontramos cuando usamos a diario baterías, pilas, está representado en este gráfico. Y la corriente alterna es la que fluye cíclicamente, fluctúa de magnitud y direcciones a intervalos regulares. Como lo vemos acá, ella tiene por eso se llama alterna, porque alterna la onda positivo, negativo en función del tiempo. Ambas corrientes tienen sus ventajas y desventajas, pero la corriente alterna es la que usamos normalmente en nuestras casas e industrias. ¿Por qué? Porque es más eficiente a la hora de transportarla y de transformarla. Básicamente sobre eso se puede llevar a través de largas distancias sin que tenga pérdidas significativas en su voltaje. Y una vez llega a su destino es distribuida pues utilizando transformadores. Se baja, media, de alta, media y baja tensión, que es la baja tensión es la que normalmente llegamos y utilizamos en nuestras casas o en la industria. Por eso la corriente alterna pues es la más utilizada, es la que utilizamos actualmente con mayor facilidad. Guerra de las corrientes, Tesla versus Edison. Pues dice acá un pequeño resumen. Estas dos personas fueron dos grandes inventores y científicos de su época que tuvieron una confrontación en el campo de la electricidad. Ambos tenían dos ideas o dos conceptos acerca de la electricidad. Edison sostenía que la corriente continua era la mejor sistema para electrificar una población, mientras que Tesla, por el contrario, se sostenía en que la mejor manera de generar y utilizar la electricidad era mediante la corriente alterna. Esta discusión pues se llevó a que se llamara Guerra de las Corrientes. La electricidad en esos años pues iba en ascenso, tenía mucha demanda, era necesario pues cada vez más hacer centrales eléctricas y transportar la energía a lugares cada vez más lejanos para llevar electricidad a las ciudades. Edison defendía la corriente continua a pesar de ser la más cara e ineficiente. Tesla por su parte logró demostrar que la corriente alterna era más barata y eficiente. Esta guerra no solo fue de personas sino de empresas. Cada uno defendía una empresa pues para la cual trabajaba. Con el paso del tiempo, de los años, la corriente alterna fue imponiéndose como el mejor sistema, dándole la razón a Tesla y pues es la que utilizamos a diario en la actualidad. Finalmente la empresa de Edison llamada General Electric admitió la derrota al solicitar la licencia de la patente de la empresa que había pertenecido a Tesla para utilizar la corriente alterna en todos sus proyectos de electrificación. Y pues eso es todo para estos conceptos básicos de la física electrónica y la pregunta que me correspondió a la unidad
número uno. Muchas gracias.